con la información de los estados contables, es decir, la información devengada, ¿sí? Si bien hablamos de flujos de fondos y algunas interpretaciones desde el punto de vista más financiero, en esta parte vamos a adentrarnos puntualmente en la administración financiera. Y aquí nos va a interesar aún más ver la información desde el punto de vista de los flujos de fondos que se generen, o es decir, más desde el punto de vista del criterio de lo percibido, ¿sí? ¿Por qué vamos a tomar este enfoque? Porque vamos a intentar analizar desde el punto de vista de, por ejemplo, de los propietarios, de los inversores, y cuándo pueden invertir estos, cuando realmente tienen los fondos, ¿sí? Entonces, el momento en que se produce el ingreso de los fondos eh, es determinante, digamos, en nuestro análisis. Por eso es que vamos a cambiar un poco el enfoque, digamos. Entonces, vamos a recordar un poco, creo que en algunas de las primeras clases hubo una breve mención, pero puntualmente, repasando a lo que enfoca la administración financiera, es a la maximización de la riqueza, ¿sí? La maximización de las utilidades que genera la empresa. Para esto, tiene que asignar adecuadamente los recursos, que sabemos que son limitados, ¿sí? Y en esa asignación vamos a tratar de ser lo más eficientes posibles como para lograr justamente maximizar esta riqueza. Y también vamos a tener que lidiar con contextos que no son de certeza. Entonces vamos a incorporar el concepto de riesgo en el análisis, ¿sí? Para la toma de decisiones. Y retomando las tres grandes decisiones de la administración financiera que venimos trabajando en toda la materia, tenemos las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de dividendos, de política de dividendos o retención de utilidades. ¿Se acuerdan? Entonces, en estas primeras clases vamos a ver justamente las decisiones de inversión. Y vamos a ver qué métodos nos van a servir, ser de utilidad, digamos, para elegir o seleccionar las inversiones que justamente agreguen más valor a la empresa, ¿sí? Entonces vamos a ver distintos métodos. Esta clase puntualmente vamos a nombrar algunos de ellos. Y la clase que viene vamos a continuar y ver cómo trabajamos esos métodos, por ejemplo, en la determinación de los flujos de fondos y otros aspectos, después el riesgo y todo eso. Y después, en otras clases vamos a ver las decisiones de financiamiento y por último las decisiones de distribución de utilidades o política de dividendos. ¿Sí? Más o menos se ubican. Entonces, comenzando con las decisiones de inversión. En esta parte que vamos a analizar puntualmente decisiones que la empresa pueda llegar a tomar en el futuro, digamos, vamos a trabajar en función del presupuesto, de una presupuestación, digamos, hacia adelante, no con datos históricos. Vamos a elegir entre distintos proyectos que se le presenten a la empresa y elegir, como decíamos, aquellos que maximicen la riqueza. Entonces, ¿de dónde pueden surgir los proyectos que la empresa tiene para analizar, ¿no? Para decidir qué llevar adelante, ¿sí?
¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Quiénes son los que proponen estos proyectos? ¿Qué sector? ¿Qué, qué personas? Digamos, ¿qué cargos? ¿De dónde pueden surgir los proyectos que tiene la empresa? ¿Alguien tiene alguna idea, algún proyecto de A un inversión? ¿De dónde? gerente, a un gerente de producción o si es de ventas, hay otro sector también. Perfecto. Entonces podemos tener distintos sectores que elevan sus proyectos y después el directorio o el órgano de administración va a decidir cuál lleva adelante o cuáles puede llevar adelante, ¿sí? Y para esto vamos a usar estos métodos que vamos a ir viendo. Entonces, como bien dijeron recién, puede ser un gerente de producción que dice, quiero incorporar una máquina nueva para mejorar la tecnología, o como decíamos el otro día en la clase, para mejorar el proceso, compramos una máquina de mayor capacidad para que enganche mejor con el proceso que continúa, con la cantidad que necesita para el segundo paso del proceso. Entonces presenta una máquina, ¿sí? O puede ser de la parte de comercialización, dice, quiero abrir una nueva sucursal en la zona de Güemes, ¿sí? Ese es el proyecto. ¿Mm? Distintos proyectos que se pueden ir presentando y que van a ser evaluados, ¿sí? Como decimos que los recursos son limitados, primero la empresa depurará, decantará aquellos que agregan valor y los que no, porque algunos proyectos no son viables porque no agregan un valor en sí, ¿sí? Entre los ingresos que se proyectan y los costos que se proyectan y el momento en que se van a producir, resulta que no recupero la inversión. Entonces, esos se descartan. Y dentro de los que sí son viables, la empresa podrá establecer un ranking, ¿no es cierto? Bueno, primero vamos con este proyecto porque eh, genera más riqueza o por otros aspectos también, ¿no? Podremos poner en la balanza, pero en principio podemos hacer un ranking, ¿sí? De los distintos proyectos que se presentan de acuerdo a cuánto agregan de mayor a menor y asignar los recursos hasta donde lleguemos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir adentrándonos puntualmente a el análisis, a los métodos que tenemos para hacer esta selección. A ver si puedo compartirles la, la pantalla, si es un poco más... A ver. Bien. Ah, yo creo que... ¿Ustedes les sale con sonido o no, no? Porque me hice una versión sin sonido para que no sale el sonido, No ¿verdad? se escucha, no se escucha, no sé. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces acá tenemos los distintos métodos de evaluación de proyectos de inversión. Bien, agarré una versión interactiva. A ver. Bien, estas decisiones son, en principio, proyectos de inversión a largo plazo, ¿no es cierto? Van a comprender más de un año. ¿Cuál es el horizonte temporal de estos proyectos? Bueno, puede estar relacionado con la vida útil del bien, ¿sí? Imaginen que compramos, el proyecto es comprar una máquina, puede durar 10 años la máquina, entonces podemos hacer un proyecto de inversión por esos 10 años. Eh, Podemos hacer ese mismo proyecto por menos años, ¿sí? Porque presupuestamos y llega un momento que los ingresos y los egresos no crecen en demasía, o sea que el resultado neto, los flujos netos que se van generando no crecen demasiado, entonces cortamos
en un punto, por ejemplo, a los 5 años, y el resto lo sumamos como un valor residual, un valor final de recupero de esa inversión. La máquina va a seguir funcionando, va a seguir produciendo, pero lo que agrega ya no representa tanto en el tiempo como para llevar a seguir haciendo el presupuesto detallado de cada uno de los años. O sea, agregamos un valor final completo, ¿sí? Otras veces la vida útil está dada por un contrato, por una licitación, ¿sí? Si nosotros tenemos un contrato para la explotación, no sé, pongámosle, yo siempre les digo un caso de los balnearios de Punta Mogotes, de un balneario, por ejemplo, que tenemos la concesión por 5 años. Bueno, al cabo de esos 5 años, mi proyecto termina, ¿sí? Entonces, a lo sumo, al final tendré un valor de recupero si puedo vender las máquinas, no sé, las maderas, los toldos, ¿sí? O el fondo, digamos, de la inversión a un nuevo concesionario, pero yo ya no podría seguir trabajando. Entonces, no tiene sentido, no tiene más plazo que ese, del de la concesión, ¿sí? Tiene un plazo ya acotado de por sí, ¿sí? Si lanzáramos un producto, lo mismo, ¿no es cierto? Podríamos establecer qué años son representativos y después cortar, porque imagínense, lanzamos un producto novedoso. Sí, los primeros años mis ingresos netos son importantes porque no hay competencia, eh, pero a medida que pasan los años, ya entran otros competidores en el mercado, me van quitando parte de mi mercado, entonces los ingresos se van aplanando, se van amesetando, y sí, a lo mejor el producto se sigue vendiendo unos años más, pero lo que agrega en una situación costo-beneficio, el trabajo de presupuestar al cabo, más allá de los 5 años, pongámosle, estimar las variables más allá de los 5 años para que me aporten muy poco flujo neto adicional, a veces no se justifica y también podemos agregar un valor final en el último periodo, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos las decisiones de inversión de largo plazo. Bueno, de las grandes decisiones lo acabamos de mencionar. Y la riqueza propietario también lo mencionamos. Esto más o menos. Bueno, bien. Esto más o menos no. Bueno, respecto a los flujos de fondos asociados a las inversiones, pusimos la clase que viene y vamos a ver bien cómo determinamos esos flujos, ¿sí? Pero en principio vamos a tomar los flujos, como decíamos, en función de lo percibido, en función del caja, y estos flujos año por año van a ser descontados a una tasa, que ahora vamos a ver algunas cosas, aunque no nos vamos a adentrar demasiado en la determinación de la tasa en esta primera clase. Como tampoco vamos a ver tampoco demasiado del riesgo, ¿sí? Bien. Respecto a los criterios o a los métodos, digamos, de selección de proyectos de inversión, hay dos grandes grupos. Están los métodos que consideran el valor tiempo del dinero y los que no. ¿Qué queremos decir con el valor tiempo del dinero? Bueno, acá tenemos un peso del presente es más valioso que un peso del futuro. Es decir, si yo tengo un peso hoy, o pongámosle, hagamos al revés, tengo la promesa de cobro de un peso a fin del año, ¿sí? ¿Es lo mismo ese peso a fin de año que hoy? No. Si yo quiero el peso hoy, incluso estoy dispuesto a recibir menos, que sería el equivalente a un peso cobrado en diciembre. ¿Por qué? Porque yo el peso de hoy tengo la posibilidad primero que voy a tener la certeza de que el peso lo tengo. O sea que esa parte de riesgo
de la probabilidad de ocurrencia en diciembre, ya la descarté, la tengo hoy. Y segundo, que hoy yo ya lo podría invertir, ¿sí? Y que me empiece a rendir ese peso. ¿Me siguen? Entonces, más allá de la inflación, que no la estamos mencionando en este caso, el valor tiempo del dinero, el concepto que vemos en matemática financiera al revés, cuando vemos la parte de interés, ¿sí? Es el mismo, pero visto desde el otro lado, visto desde el valor actual, hoy, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar con pesos que se van a ir dando a lo largo de los periodos, pero lo vamos a comparar con todos en el momento cero. A hoy los vamos a comparar, ¿sí? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es ajustarlo, ¿no? O sea, actualizarlos mediante una tasa. No sé si me siguen, ¿sí? Y les vuelvo a decir, este es el concepto del valor tiempo del dinero. El tener un peso hoy o al revés, es decir, sacrifico en concepto de interés no tener un peso hoy para tenerlo en el futuro y para eso estoy exigiendo de alguna manera esa compensación por el tiempo que no pude disponer del dinero, no lo pude invertir en concepto de interés. Bueno, sería verlo desde el otro lado, ¿sí? Entonces, el peso del presente puede, bueno, lo que decíamos, puede ser invertido, ¿sí? Y ya lo tenemos ahora. Por eso entonces es que nosotros lo descontamos, ¿sí? O lo actualizamos al momento cero. ¿Por qué al momento cero? Porque es en este momento en el que yo estoy haciendo el análisis y los voy a comparar con la inversión que estoy dispuesto, que estoy analizando hacer, ¿sí? Si yo compro, por ejemplo, una maquinaria, la inversión la hago hoy y esa maquinaria va a generar ingresos a lo largo de 5 años, pongámosle, ¿no? Entonces, todos los flujos netos, ¿sí? Positivos menos los negativos, los traigo al momento cero y los comparo con la inversión inicial. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bárbaro. Bien. Hay otros métodos que no toman el valor tiempo del dinero, entonces ya de alguna manera corren con desventaja en cuanto al análisis, ¿sí? La calidad de la información que obtenemos es menor, ¿sí? De todas maneras los mencionamos, ¿sí? Y uno es, por ejemplo, la tasa de ganancia contable, que es similar, si ustedes lo ven, a un cálculo de rentabilidad, ¿sí? Porque compara la utilidad neta promedio sobre la inversión media. Lo único es que acá, como decíamos, estamos analizando proyectos que vamos a realizar en el futuro. La utilidad es una utilidad proyectada, ¿sí? Y después la inversión media tiene en cuenta la disminución que va teniendo por la amortización de los bienes de uso que estoy calculando, eh, estoy analizando, ¿no? La maquinaria que voy a comprar o lo que sea. La ventaja es que, como ven, es sencillo de calcular y la desventaja es que justamente no utiliza flujo de fondos y no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, ¿sí? Porque los flujos pesan lo mismo, ¿no? Se originan en el primer año o en el último año. Esta filmina debe estar en el campus, con un audio que me parece que es mío también, pero bueno, yo se lo saqué, le vuelvo a decir porque si no... Bien. Otro método que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero es el periodo de recupero o payback. Este método lo que calcula es en cuántos periodos
generalmente años, recupero la inversión. Entonces, compara los flujos que se generan con la inversión. Entonces, imagínense que la inversión es de 10.000 pesos, ¿sí? Y por año se generan 1.000 pesos, ¿sí? ¿En cuánto tiempo recupero la inversión? En 10 años, ¿sí? Es una cuenta sencilla, no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero y el resultado es en tiempo, en periodos, ¿sí? Este método también es sencillo, pero no considera el valor tiempo del dinero y tampoco considera qué pasa cuando, más allá de los 10 años, ¿sí? Si se siguen generando flujos o no, no lo toma en cuenta. Sin embargo, es un método que puede ser usado como complemento de otros métodos que vamos a ver en un ratito. Porque a lo mejor dos proyectos tienen un análisis parecido, ¿sí? Eh, y para decidir cuál de los dos voy a llevar adelante, puedo complementar con este método. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Vamos a hacer al revés. Eh, Elegimos por otro método, ¿no? Porque les voy a decir, este es bastante limitado, pero tenemos por otro método más completo dos proyectos eh, que nos dan un resultado bastante parecido. ¿Ustedes qué elegirían? ¿El que tiene un periodo de recupero más corto o más largo? Claro, el más corto. El más corto, claro. ¿Por qué? A ver, ¿alguien? Y porque dispongo antes de, o sea, justamente por el valor tiempo del dinero, si la misma plata la voy a cobrar una, por decirte algo, en un año y otra en 2 años, la voy a querer en un año y esa a su vez la voy a poder o reinvertir o lo que sea. Claro, perfecto. Y digamos, por una cuestión de liquidez, puede ser, también, ¿no es cierto? Tengo una mayor liquidez, cuanto antes lo recupero, mejor. También por una cuestión de certidumbre, ¿sí? O incertidumbre, del otro lado. Porque nosotros estamos, decíamos, trabajando con incertidumbre, perdón, con riesgo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de proyectar lo que va a pasar en la vida útil del proyecto lo mejor posible. Pero ¿quién nos puede asegurar que en 5 años no cambien las cosas? ¿Sí? O sobre todo en contextos como el de Argentina, como el de otros países de Latinoamérica, que a veces van cambiando las reglas de juego porque cambian los gobiernos y vienen con otra política u otra filosofía. Entonces, a lo mejor dentro de 5 años cambió la regulación que afecta al proyecto que yo estoy llevando adelante y ya no es rentable. Entonces, cuanto antes lo recupero, mejor, ¿sí? Entonces, reduce la incertidumbre, mejora la liquidez. ¿Sí? Entonces, como complemento es un buen método. Y después vamos a ver una versión mejorada de este que va a tomar en cuenta el valor tiempo del dinero también. ¿Mm? Bien, esos, digamos, son los principales métodos como para saber que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. Los que sí empiezan a tener en cuenta esta variable son fundamentalmente el VAN o valor actual neto y TIR, ¿no? La tasa interna de retorno. ¿Sí? Son bastante similares en cuanto a la determinación del cálculo. ¿Sí? Lo único que el VAN va a dar un resultado en valor absoluto, ¿sí? Que va a surgir ustedes ven la fórmula,
la inversión inicial, que es el primer flujo, que es negativo, ¿sí? Relacionado con la sumatoria de los flujos de fondos que se van generando en todos los periodos, descontados a una tasa, ¿sí? A una tasa de corte, ¿sí? Que en este caso es K, ¿sí? No sé si me siguen. Tenemos en el primer año, los flujos del primer año son los flujos netos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son los ingresos por el carácter, por lo percibido, menos los egresos, ¿sí? Eso me da un flujo neto dividido 1 más la tasa de corte, ¿sí? Esto es para el primer año, ¿sí? Para el segundo año vuelvo a calcular los flujos netos dividido 1 más la tasa de corte, pero ya ahora al cuadrado porque son 2 periodos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces voy descontando los flujos que se van generando, hago la suma de los flujos al momento cero, le resto la inversión inicial y lo que me queda es un valor, ¿sí? Absoluto, como decíamos, pesos tantos, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese resultado? Ese valor, pongámosle 10 millones de pesos, representa el valor que agregaría este proyecto a hoy, si yo lo llevo adelante, ¿sí? Una vez que pago el costo del capital, ¿sí? Porque acá en uno más K está implícito el fondeo que hace la empresa, ¿sí? Cómo lo financia esa inversión, en la tasa está implícito, no en los flujos, ¿no? Entonces, descuento por esa tasa costo promedio ponderado de la empresa, y lo que queda, estos 10 millones de pesos, es la riqueza que se agregaría si yo el proyecto lo hiciera hoy, hoy agregaría a la empresa estos 10 millones de pesos, ¿sí? En, en valor absoluto, como les digo, en pesos, ¿sí? ¿Me siguen? Al final ustedes ven que acá hay una B, eso quiere decir que hay un valor final, porque el proyecto a lo mejor sigue, o la máquina que adquiero sigue produciendo, pero más allá de determinado periodo, como decíamos, lo acorto y lo agrego como un valor final, ¿sí? Bien. Este método es sencillo de calcular, digamos, ¿sí? Porque nada, es una cuestión de números. Ustedes cuando hagan los ejercicios van a ver que la tasa de corte, que es una tasa dada, o es la tasa que tiene la empresa, o es una tasa de costo de oportunidad, eh, esta tasa de descuento va a ir achicando los flujos. Entonces, a medida que me alejo, imagínense que son 1.000 pesos, como veíamos en el payback, en el periodo de recupero, 1.000 pesos por año. Bueno, en el primer año se va a achicar, serán 900, en el segundo año serán 800, ¿sí? Y en el último año serán 400, representarán 400 pesos a hoy, ¿sí? Entonces, a medida que me alejo en el horizonte, los flujos van a ser castigados más, ¿sí? Porque pasan más periodos en este tiempo, justamente lo que decíamos valor tiempo del dinero. Entonces los voy achicando. Y decíamos que la tasa va a ir al cuadrado en el segundo año y así sucesivamente, ¿sí? Ustedes me dirán, o se preguntarán, ¿la tasa es siempre la misma? Y bueno, eso depende. Digamos, podría ser siempre la misma o la empresa podría considerar ajustarla durante los periodos, porque nada impediría que acá yo vaya modificando K para los otros periodos. ¿Me siguen? Matemáticamente no hay ningún inconveniente. ¿Y por qué la empresa querría modificar la tasa? Bueno, porque después vamos a ver que esta tasa de descuento puede tener una prima, por ejemplo, de riesgo.
¿sí? Eh, nosotros, ahora que le faltan 2 años a mi ley, ¿no es cierto? Vamos por la mitad. Podemos decir, bueno, en este contexto, las cosas van a seguir con este comportamiento. Voy a presupuestar mi proyecto con un valor dólar dentro de una banda que se ajustará, pero no variará demasiado a lo que está hoy. Eh, y bueno, y no sé, la inflación también va a estar acotada, entonces me manejo con una tasa de descuento y una tasa de riesgo dada, ¿no? Pero más allá de los 2 años no sé qué va a pasar, ¿sí? Le fue muy bien, parece, ¿no? Ahora en Buenos Aires, algunos dirán, sigue, bueno, sigue igual, entonces hacen este proyecto a 5 años en las mismas condiciones, otros dicen, no sé, por ahí no gana Milei o no gana nadie de la línea de él en las próximas presidenciales, y dice el riesgo va a ser mayor. Entonces ajustan la tasa por una prima de riesgo mayor. Entonces la tasa la castigan, aumenta la tasa y castigan más los flujos de fondos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Le exigimos a los flujos un mayor rendimiento para ser aceptados. ¿Me siguen? Porque si yo tengo una tasa mayor de descuento y después la tengo que restar, las voy sumando, digo, tengo que descontar, digo, voy achicando los flujos, entonces castigo los flujos y soy más estricto, digamos, en la selección del proyecto, ¿sí? Sí, todo va bien, o va bien, no sé si bien o mal, pero sigue igual, ¿sí? Eh, Tal vez entonces castigue demasiado y voy a tener una rentabilidad superior, pero el proyecto por lo menos eh, lo, lo, lo ajusté en cuanto al riesgo que yo considero que puede ocurrir, ¿sí? O puedo hacer varios escenarios, como veíamos en algún momento. Uno de máxima y otro de mínima, ¿sí? ¿Qué pasa si sigue todo igual? Si yo, el dólar no se dispara, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si cambia la política y se dispara el dólar, se dispara la inflación? ¿Cómo le va a ir a mi proyecto? ¿Sí? Entonces, para tener ya de antemano hechos los cálculos, las variables y ver qué hago en una auditoría del proyecto, si sigo, si salgo, ¿sí? Pues la clase que viene vamos a ver un poquito más de esto. Pero me siguen, en el BAN matemáticamente es posible hacerlo, ¿sí? Entonces esa de alguna manera es una ventaja del método. Profe, ¿Cómo? Sí, sí, perdón, en el primer renglón que sí, tenemos los flujos, o sea, la inversión inicial restada y después, bueno, tenemos sí. la sumatoria, el último factor tenemos más B. Eso, sí, por ahí no se entendió. Esto es un valor final porque decidimos Sí. acortar el proyecto, la vida útil, Ah, a todo el determinado. periodo, todo lo restante, todo lo en vez de Lo flujo sumo en el anual, último, todo junto el tal cual, restante. Ok. tal cual. Y, y la Sí, última, en el último renglón, la inversión inicial está sumada y eh, arriba está restada, sí, en realidad es negativa, sí, sí, en realidad es negativa, sí. porque si está negativa sería el van la diferencia, ¿o no? Es la Que no diferencia, tal cual. Sí, diferencia. es la diferencia. Pongámosle, yo dije que Por eran 10 decirte millones. algo de rentabilidad. Sí. Sí, pongámosle que ustedes suman todos los flujos, Ujú. 1, 2, 3, y le da 15 millones a hoy. La inversión fue 5 millones, el BAM me da 10 millones. Ok, listo. ¿Sí? Les quería hacer otra aclaración. Sí, con lo que vos me decías de B, eh, eso puede ser un valor, puede ser, por ejemplo, un valor de reventa de la maquinaria, así a tipo valor residual, y neto también de todos los gastos, ¿sí? Necesarios. Yo les hago siempre los ejemplos hospitalarios, digamos. Por ejemplo, un resonador. Analizamos la compra de un resonador, el resonador puede durar, no sé, 10 años, pero pongámosle que nosotros le calculamos 7 años, ¿sí? De el proyecto, para ver si lo recupero en 7 años.
Al final de los 7 años, el resonador sigue produciendo, pero por ahí está la tecnología obsoleta, pero lo vendo usado porque está quienes lo reacondicionan y lo venden, ¿sí? Lo revenden reacondicionado, actualizado, pero desinstalar un resonador es muy costoso, porque entre que tiene helio, después tiene, es muy pesado. Bueno, entonces a veces uno lo vende y lo vende, eh, eh, a veces se vende barato, digamos, de alguna manera, porque el que se lo lleva hace todo el costo de la desinstalación y trae la grúa, la pluma, se lo lleva, lo desinstala, ¿no? Entonces, ese valor final es neto de todos esos gastos, ¿sí? El posible valor residual que tiene para la empresa menos todos los gastos para poder realizar esa venta, ¿no? ¿Me siguen? Bien. Y otra cosa que también podemos ver acá con el banco, que decíamos, si bien es una ventaja su cálculo, ¿no? Que es bastante simple matemáticamente, ¿no? Y ni hablar si lo hacemos con un Excel, ¿no? Que ya está la fórmula cargada, sino que también como ventaja que podemos actualizar o descontar los flujos a distintas tasas en los periodos intermedios, si consideramos que es importante hacerlo. Eh, una desventaja, si quieren, es que se muestra como un valor absoluto. Entonces yo lo que les decía, ganamos 10 millones de pesos. Y ustedes me dirán, ¿y es mucho o es poco? Para mí es mucho, pero si lo hacemos para una gran empresa, tal vez es poco. 7 años de proyecto para esa rentabilidad a hoy, o tal vez es poco. Entonces, no lo expresa en forma de tasa, que a lo mejor es más visualizable, digamos, para comparar, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, es un método muy útil y muy consistente, digamos, ¿sí? Por el momento, repasemos que la tasa esta acá es la tasa de promedio ponderado de la empresa, o costo de capital, o una tasa de costo de oportunidad, ¿sí? Y es una tasa dada, de alguna manera es una tasa fuera del proyecto, ¿sí? Es una tasa exógena, ¿sí? Es un dato, yo lo cargo en mi evaluación del proyecto como un dato, ¿sí? O sea, dato que lo obtengo de la empresa o lo obtengo de otra alternativa de inversión, pero está dado, ¿eh? No es parte del proyecto, a eso me refiero. Es una tasa exógena, ¿sí? Bien. Sí, ¿hay una pregunta? Ah, bueno, acá es lo que les estaba explicando. Bueno, no hice hincapié. Si es positivo, el proyecto se aceptaría en principio. Después vemos si hay más proyectos, vamos a elegir el que más valor agrega, ¿sí? Pero entre los que dan positivo, ¿sí? Porque son los que agregan valor. ¿M? Si es negativo, el proyecto no es viable, ¿m? Entonces no se lleva a cabo. Y si da cero justo, recupero ahí, habría que ver si hay alguna opciones intermedias, digamos, que abren el proyecto en conjunto con otros, a ver si lo podemos, si es conveniente llevarlo a cabo o no, ¿sí? Bien. Eso respecto a BAM. Ahora vamos a ver TIR y cualquier cosa volvemos a ver BAM porque les vuelvo a decir, esencialmente son bastante parecidos en un punto. Bien. La tasa interna de retorno lo que hace es igualar todo esto que dijimos recién,
los flujos menos la inversión inicial, igualarlo a cero. Quiere decir, haciendo ese despeje de tasas, descubrimos la incógnita, que es la TIR, la incógnita es la tasa, que iguala los flujos a cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la tasa que tiene dentro el proyecto que hace que los flujos, o sea, los flujos descontados menos la inversión inicial sea igual a cero, o sea, tengan un van cero? ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Mm? Si nosotros en el proyecto anterior nos daba, bueno, un van de 10 millones de pesos, dijimos, ¿no? Y supongamos que la tasa de descuento era del 10%, ¿sí? Del 10% anual. Esa acá que veíamos en BAM es el 10%. Entonces, si yo descuento los flujos a la tasa del 10%, 10% en un año, 1 más 10 al cuadrado en el segundo y así sucesivamente, y le resto la inversión inicial y tengo un excedente, un valor positivo de 10 millones, ¿cuál es la tasa que hace que eso sea igual a cero, no a 10 millones, igual a cero? ¿Sí? Voy a despejar la incógnita, que es justo la tasa, y seguramente no, y me va a dar una tasa, en este caso, con mi ejemplo, mayor al 10%. Porque si yo descuento al 10%, el excedente es 10 millones. Si yo descuento una tasa mayor, achico los flujos, entonces la TIR tiene que ser mayor que el 10%. ¿Sí? ¿Me siguen matemáticamente? ¿Se ubican cómo sería el cálculo? Después ustedes pueden jugar con un Excel y probar y verificarlo. Pero sin duda, la tasa interna de retorno de mi proyecto es mayor que el 10. ¿Sí? Van a encontrar ustedes en la bibliografía que antes lo hacían por aproximación. ¿Sí? Calculaban, si la tasa es el 10 y da 10 millones, bueno, juego con una tasa del 20, bueno, da menos 5, ¿no? Entonces tiene que estar entre el 10 y el 20. Y así iban ajustando la tasa para sacar cuál era la tasa interna de retorno. Hoy por hoy, esto lo cargan en un Excel y tienen dentro de las funciones financieras las dos opciones, tienen BAN y tienen TIR. Entonces cargan los flujos, aplican la fórmula y ya se las da directamente, ¿sí? Pero conceptualmente esto que es la tasa interna que iguala los flujos a la inversión inicial. ¿Sí? Bien. Entonces, ya viendo cómo se calcula, nos damos cuenta que TIR en principio es la incógnita. ¿Sí? No es una tasa dada, entonces es una tasa endógena. No es exógena como la que usaban, es endógena. También nos damos cuenta que es una tasa promedio, porque calculamos una sola TIR, ¿sí? Entonces, no hay posibilidades de ajuste en periodos intermedios como tenemos con BAM. Eso podría ser una desventaja llegado el caso, ¿sí? Pero la ventaja es que me lo expresa en función de tasa. Entonces, acá voy a ver, pongámosle, esta nos da el 15%, ¿sí? Entonces, a lo mejor comparar con distintas inversiones, con otros proyectos, con otras inversiones alternativas que pueda tener la empresa, verlo en términos de porcentaje, por ahí es más fácil para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, eh, algunos prefieren trabajar con TIR en vez de BAM. ¿Qué otra cosa respecto a TIR que les iba a decir? Bueno, los flujos se determinan de la misma manera. Eh, les iba a decir otra cosita, bueno, no sé. Eh, Hay un supuesto que no se ve acá,
pero que está dentro del modelo, y es que los flujos intermedios, porque nosotros al final del primer año se liberan flujos positivos, ¿no es cierto? Suponemos son positivos, y los reinvierto en el mismo proyecto, por ejemplo, o en otros proyectos, los voy reinvirtiendo, ¿sí? Hasta el final de la vida útil del proyecto. TIR considera que los reinvierto a la misma TIR y los reinvierte a la tasa de corte. Esa diferencia en el supuesto a veces no influye en nada, pero cuando el proyecto tiene una TIR muy alta, ¿sí? A veces desvirtúa el análisis, porque nosotros dijimos que el proyecto original tenía una tasa de corte del 10%, ¿no? Y que TIR, por ejemplo, me dio el 15%. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo hago para elegir en función, dijimos en VAN, si era positivo, el proyecto es viable? En TIR, ¿cómo hago? Comparo la TIR con la tasa de corte. Todas las TIR que son superiores al 10% serían proyectos viables. Entonces, este que nos dio el 15% sería un proyecto viable. ¿Sí? Es un proyecto viable por TIR porque me da más de la tasa de corte, por VAN porque me da positivo. ¿Me siguen? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el proyecto me da una TIR altísima? ¿Qué sé yo? Pongámosle un 70%, ¿sí? Porque es un proyecto súper innovador, sé yo, eh, no sé, más o menos estamos haciendo un proyecto al nivel de Elon Musk. Lanzamos algo que tiene un éxito rotundo y tiene un retorno muy, muy alto. ¿Qué pasa con los fondos que se van liberando durante la vida útil del proyecto? Bueno, tengo que buscar alternativas de inversión a ese mismo porcentaje, el 70%, ¿sí? Dentro del proyecto, es decir, crece el proyecto, sigo reinvirtiendo en el mismo proyecto u otros proyectos que me den ese rendimiento, ¿sí? A veces no es factible encontrar otros proyectos. Entonces, ahí este supuesto de TIR es una desventaja, digamos, de alguna manera, en la aplicación del método. Y ahora vamos a ver algunas inconsistencias. Por el momento, dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Pero ahora lo vamos a retomar. ¿Me siguen? Entonces, TIR, dijimos que era un porcentaje. Ahí está la fórmula general. Bueno, esto también lo mencionamos, que elijo cuando supera la tasa de corte, y si no la supera, no la elegimos. Y si es intrínseca, eso ya lo vimos también. Bueno, esto también lo mencionamos. Bien. 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 Hay otro tema con la utilización de TIR. Nosotros dijimos, voy a hacer al revés, voy a ir más para atrás. Dijimos que el primer flujo, que es la inversión inicial, es negativa, ¿no? Y después empiezan flujos positivos. Pero podría darse el caso que pasemos varios periodos iniciales negativos, ¿sí? Hasta que empieza a dar flujos positivos y después siguen positivos, ¿sí? Entonces, el periodo negativo inicial puede ser un periodo o varios, pero una vez que empieza a ser positivo, se mantiene positivo. Ese patrón de flujos es un patrón de flujos
normal, aunque sean varios periodos negativos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la inversión inicial, obviamente negativa, tengo un periodo positivo, después tengo un periodo negativo, después vuelvo a tener positivo, ¿sí? Entonces, hay como una alternancia de signos en los periodos, ¿sí? El primer flujo es positivo, el segundo es ya negativo, y después sigue positivo. Tengo negativo el primero y negativo o sea, primero la inversión inicial, el cero, el uno positivo y el 2 negativo, ¿sí? Cuando se produce eso, decimos que el patrón de flujos no es normal, ¿sí? Porque hay alternancia de flujos positivos y negativos durante la vida útil del proyecto. Ahí tampoco puedo utilizar TIR porque como TIR es un promedio, daría tanta TIR como cambios de signo hay. Entonces, ¿cuál es la TIR? Entonces, no podemos calcular una TIR. En esos casos, cuando el patrón de flujos no es normal o convencional, aunque lo puse convencional, no puedo aplicar TIR, ¿sí? Solamente puedo utilizar BAM. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos. Sin embargo, hay una forma de superar esta limitación de TIR y es llevar todos los flujos, ¿sí? Al final de la vida útil, ¿sí? A una tasa de reinversión dada, por ejemplo, a la tasa de corte, ¿sí? Y después despejar TIR, ¿sí? Espérenme que esto, ahora volvemos sobre esto. Espérenme que así, no, acá, ¿sí? Ese método se llama TIR modificada, ¿sí? Entonces, reinvierte los flujos intermedios a la tasa de corte y después calcula la única tasa promedio, ¿sí? Pero con los flujos ya reinvertidos a una tasa de corte, ¿sí? Esto también nos sirve justamente para levantar el supuesto que decíamos recién, si no puedo reinvertir a la misma TIR, ¿sí? Porque, como decíamos, no tengo otros proyectos que rindan al mismo rendimiento que tenemos con este proyecto, con esta TIR, ¿sí? Entonces, reinvierto los flujos a la tasa de corte, a una tasa de corte dada, ¿sí? Y después calculo la tasa interna de retorno. En este caso se va a denominar TIR modificada. Y y la nueva TIR va a ser, no va a ser ni la tasa de corte que usamos para el BAN, ni va a ser la TIR pura, va a ser un valor intermedio. Si nosotros decíamos, tengo una tasa de corte del 10 y una TIR del 70, bueno, entre 10 y 70 vamos a obtener el valor de la TIR modificada. ¿Me siguen? Entonces, acá puedo levantar el supuesto de la reinversión justamente de los flujos, ¿sí? Volvemos para atrás. Bien. Bueno, pasando en limpio entonces las diferencias y similitudes, digamos, entre BAN y TIR. Los dos métodos utilizan flujos de efectivo, o sea, los flujos se calculan de la misma manera, ¿sí? El numerador que veíamos recién lo calculamos de la misma manera. Lo vamos a ver la clase que viene cómo se calcula, pero en principio son de la misma manera. Tienen en cuenta el valor tiempo del dinero porque trabajan con tasas descontadas. La TIR es la incógnita, o sea, por eso decíamos que es endógena, y en BAN es una tasa exógena, está dada, ¿sí? El BAN mide en valores absolutos,
de la riqueza que se adiciona al patrimonio del propietario, lo que veíamos hoy, hoy por hoy, si hacemos el proyecto, agregamos este valor y la TIR es en términos de tasa, ¿no? Y después, bueno, el supuesto de la reinversión en van lo hace a la misma tasa acá, la tasa de corte, y TIR a la misma TIR. Hasta ahí vamos más o menos, son conceptos un poco nuevos, pero bueno. Bien. Otro método es, ahora después vamos a volver a Vanitir, pero otro método es, eh, se denomina relación costo-beneficio o índice de rentabilidad, que de alguna manera es parecido a lo que estábamos viendo recién, pero lo mide en vez de restarle la inversión inicial, eh, lo trabaja como un cociente, ¿sí? Entonces tenemos los flujos de fondos descontados, la sumatoria de los flujos de fondos descontados en el numerador y la inversión inicial en el denominador, ¿sí? Entonces, el índice de rentabilidad lo maneja justamente como un ratio, como un índice. ¿Mm? Esto puede dar uno, si un BAM me hubiera dado cero, por ejemplo, los flujos de fondos igualan a la inversión inicial. Si da mayor a uno, tendríamos un BAM positivo o una TIR mayor a la tasa de corte, y si da menos que uno, el proyecto no sería viable, ¿sí? Deberíamos rechazarlo, ¿sí? Bien. Una cosita que no sé si al final quedó claro o no, si yo tengo distintos proyectos, hago este ranking, ¿no? Entonces, teníamos un proyecto, por ejemplo, en términos de TIR, cortábamos en el 10%, ¿no? Menos del 10% no acepto porque es la tasa de corte. Y ahí ordenamos de mayor a menor. Tengo el proyecto este que era el 70% primero, tengo el otro de 15 segundo, y así armo el ranking y elijo hasta que me den los fondos, ¿sí? Si estamos dentro de la decisión de inversión, que es lo que estamos viendo hoy, deberíamos poder llevar adelante o sería conveniente llevar adelante todos los proyectos que tengan un BAM positivo, ¿sí? Pero como estamos, decíamos, con un capital eh, limitado, vamos a establecer esas prioridades, ¿no? Ese ranking de prioridades. A lo mejor no tengo el financiamiento suficiente como para llevarlos todos adelante, entonces priorizo los que, por supuesto, los que me darían más valor agregado, ¿sí? Bien, bien. Bueno, acá tenemos dentro también de los métodos que tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, el periodo de recupero o payback que vimos hace un ratito, pero actualizado. Es similar al otro, lo único que en vez de sumar los flujos de fondos eh, en valores nominales, digamos de alguna manera, eh, como el ejemplo que habíamos hecho, los 1000 los sumo, los actualizo, ¿sí? Los descuento a una tasa de corte y después hago la sumatoria, ¿sí? Entonces, en el ejemplito que hicimos recién, si la inversión era de 10.000 y los flujos eran de 1.000, al final del primer año va a ser 900, el otro va a ser 800, entonces no lo voy a recuperar en 10 años como calculamos si no había eh, actualización, lo voy a recuperar en más años, porque cada vez que me alejo va a pesar menos el flujo de fondos, entonces suma menos para el recupero de la inversión. ¿Me siguen? Entonces acá agrega el tema del valor tiempo del dinero,
pero tiene la misma limitación que si no lo hiciera, en el sentido de que después del periodo de recupero, pongámosle que ahora en vez de 10 años son 12, después tampoco dice mucho más de qué pasa en los otros años con los flujos, ¿sí? Pero bueno, es también, como decíamos, un buen método complementario, sobre todo, como decíamos, ¿no? En cuestiones de ver en términos de liquidez, en términos de posibilidad de generar utilidades más rápido y en términos de incertidumbre también. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Van a haber ejercicios también como para fijar un poquito más. ¿Pero hay alguna duda? Si no, les muestro otra parte más y ahí por ahí terminamos de redondear el tema. Está bien, Eh, perfecto. bien. En general, eh, Vanity dan el mismo resultado, lo único que lo muestran de distinta manera, ¿no? Uno en valor absoluto y otro en tasa. Pero eh, en general dan el, se arriba la misma decisión, digamos. Elijo por Van y él hubiera elegido por Tir también, ¿sí? Hay algunas situaciones en las que entran en contradicción Van y Tir. Eh, Eso, digamos, es más importante incluso de resolver cuando eh, son dos proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si llevo adelante uno, no voy a llevar adelante el otro, porque es lo mismo, ¿sí? Imagínense que vamos a comprar un resonador y tenemos dos marcas para elegir, Philips y Siemens, pongámosle, ¿sí? Si compro uno, no compro el otro, ¿sí? Porque no es necesario comprar dos resonadores. Entonces, no puedo quedarme con que por van compro el de Siemens y por TIR compro el de Philips. ¿Me siguen? Si fuesen otros proyectos, a lo sumo cambiará el orden, ¿sí? Pero los podría llevar adelante igual, qué sé yo. Eh, el de producción quería cambiar la máquina para que en vez de a 100 unidades produzca 200 y el agente de ventas, de comercialización quería abrir una sucursal en Güemes. Bueno, por ahí decido cuál hago primera, pero las dos las hago, o las podría hacer. Pero dos resonadores no voy a comprar. Entonces, a eso se refiere cuando son mutuamente excluyentes, ¿sí? Si hago uno, no voy a hacer el otro, ¿sí? También podría ser, como puse ahí, ¿no? Que no tengo capital para hacer todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro la máquina o abro la sucursal en Güemes? También tendría que decidir. Pero si tuviese fondos, por ahí hago las dos cosas. ¿Mm? Bien. Pero no compro dos resonadores. Bien, bien, bien. Acá me dicen que no aparece el video, lo que estoy viendo. Bueno, cualquier cosa después se los paso. Sí, háganme acordar. Bien, bien. Vamos a ver. Bien. Bueno, acá les compartí otra cosita. Bien. Esto que estábamos viendo, dos proyectos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, si bien no vimos no vimos los flujos todavía, como les decía, son dos proyectos. El proyecto A y el proyecto B. ¿Sí? ¿Ven el Excel? Tengo Sí, el profe. Sí, periodo, profe, lo vemos. bien, tres periodos, ¿sí? Y en el proyecto A, la inversión inicial es 1100 y genera flujos
Primero, segundo y tercer periodo, 700 pesos cada uno. El proyecto B genera 100 en el primero, 500 en el segundo y 1800 en el tercero. ¿Sí? Bien. Aplico van. ¿Sí? Entonces van, descuento a una tasa de corte. ¿Me siguen? Esa tasa que era exógena, fuera del proyecto. Entonces, yo no, digamos, lo van a encontrar en la bibliografía, probamos, digamos, de cuál sería la curva de ese proyecto A, ¿sí? Con distintas tasas de corte. Si descuento al 0%, ¿sí? Me quedarían los valores nominales directamente, quedaría 1100 más 700 más 700 más 700, me quedan 1000, ¿sí? Sería el proyecto A, es el celeste, ¿sí? Arranca en 1000. Acá en el Excel no le encontré la vuelta, deberían estar más encimados, ¿no? Los ejes, pero bueno. Arranca, si la tasa de corte es el 0, a 1100, ¿sí? Si la tasa de corte es el 7%, el proyecto A da 689 de valor actual, ¿sí? Y el proyecto B da 841, ¿sí? Supongamos que la tasa de corte dada para la empresa en este momento es esa, el 7%. Entonces, por van, ¿cuál proyecto elijo? ¿El A o el B? A una tasa de corte El del B. 7%, el B me da más van, 841, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces ahora calculo TIR, ¿sí? En este caso, yo calculé TIR directamente con la fórmula del Excel, ¿sí? TIR para estos flujos de fondos, ¿no? O sea, lo que está acá, ¿no? Los 1100, 700, 700, 700, me da 40,87 para el A, 34,06 para el B, ¿sí? Otra pantalla que estamos. ¿Cuál elijo acá? ¿A o B por TIR? El A. A, claro. Entonces, en este caso digo yo, ¿y qué hago? Por van, elegiría el proyecto A, el Siemens, y por B, el Philips. Por TIR, el Philips, ¿sí? ¿Cuál compro de los dos? ¿Sí? Bien. Para esto, para verlo gráficamente, ¿qué hice? Fui jugando un poco con las tasas de corte, cambiando las tasas de corte, de entre el 0, el 7, el 14, ¿sí? Fui jugando un poco a ver cuál era la curva. ¿Ven? Entonces, la curva de A es esta celeste, la curva de B es la naranja, ¿sí? Y hay un punto en el que se cruzan las curvas. En ese punto daría lo mismo, ¿sí? Vamos a ver ese punto que es. Este punto, 19,76 en este caso, donde se cruzan, ¿sí? Es decir, si yo descuento a la tasa de corte 19,76, me da el A de A y de B igual, ¿ven que es igual? Bueno, este jueguito, digamos que hace que numérico y gráfico, surge de calcular lo que se llama la TIR incremental, ¿sí? Nosotros vimos la TIR modificada recién, ¿sí? Lo voy a sacar porque esto es otra cosa, pero para que no se confundan. La TIR incremental, ¿qué es la TIR incremental? La TIR incremental es la TIR de la diferencia de los flujos, ¿sí? Entonces, tomo los flujos que son mayores, le resto los que son menores, en este caso los flujos B son mayores que los de A, ¿sí? Entonces, B menos A, calculo la diferencia, 100 menos 700 menos 600, 500 menos 700 menos 200, 1800 menos 700, 1100. Y calculo la TIR
de los flujos incrementales, ¿sí? La misma fórmula del Excel. Y esta TIR me da 19,76 en este caso, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, calculo la TIR de A por fórmula, la TIR de B por fórmula, la TIR de la diferencia de los flujos. Da 19,76. ¿Me siguieron hasta ahí? Eso fue lo único que hice, digamos. Y justo 19,76